Piali o Yali, las dos formas es como nosotros igual nos saludamos y pues qué bonito. Y después vamos a tocar tal vez incluso hasta los saludos, porque también es importante saber cómo saludarnos. Bueno, nuevamente estamos aquí, ahora con la idea de continuar con el tema anterior que dejamos ahí pendiente, que yo dije que los sustantivos animados tenían plural y los inanimados no tenían plural. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir reflexionando y quiero que quede esto muy claro, que la idea es seguir reflexionando con respecto a nuestra lengua. Yo no quiero hacer pensar en que lo que yo estoy diciendo ya es un hecho o que ya está acabado. No, yo lo que los invito es a seguir reflexionando. Hay mucho por hacer, hay mucho por pensar, hay mucho por analizar de nuestras lenguas. Aunque nuestras lenguas se han hablado desde miles de años, sin embargo, ya en la forma escrita, la forma de análisis, nos hace falta mucho todavía por recorrer. Y nos espantan de pronto entre tantas cosas que hay, entre tanta diversidad, pero si no conocemos nuestra lengua, por lo menos nuestra variante, pues no tenemos una base. Los invito entonces a empezar a reflexionar desde nuestra variante y tal vez así podamos entender y comprender mejor las otras variantes de nuestra propia lengua. Y quiero comenzar diciendo que para el pueblo o para los pueblos originarios, ellos ven que el universo es un universo viviente, o sea, todo lo que nosotros vemos, tanto hacia el cielo como hacia el inframundo, como podemos decir, todo tiene vida, todo tiene vida. Y esto es importante, porque si tiene vida, el trato es diferente. Si no tuviera vida como tal, de pronto parece ser que nosotros lo desvalorizamos, por decir así. Por lo tanto, lo que tiene valor tiene otro sentido. Y esto, entendido así, puede ser que nos explique muchas otras cosas. Vamos a ver que con esto que le estoy mencionando, tal vez por eso tiene una conexión con respecto a esta parte de que cuándo tiene plural y cuándo no, o que sí tiene plural o que no. En este caso, sí, para distinguir que el mundo solamente se divide, ¿sí? De este mundo ser vivo se divide en dos, por decir, de los seres que se desplazan por sí solos, como animales y personas, y de los seres que no se desplazan, o sea, los inanimados, que nosotros les decimos. Y en eso dijimos que unos se pluralizan y los inanimados no. Ahora, ¿cómo lo podemos pluralizar? Pues yo quiero explicar muy rápido, hay muchas otras cosas, pero la idea, como les digo, es que nosotros igual sigamos reflexionando para ir encontrando más. Quiero mencionar que el prefijo ton, que es posesivo, nos puede ayudar a identificar que también con ellos se puede pluralizar. Por ejemplo, toixtiyotl quiere decir nuestros ojos. Intzonteco, o sea, es de sus, entonces tzonteco y tzontecomitl, sus cabezas. To tlachpohuas, nuestras escobas. In amoch, sus libros. También podemos mencionar con números, por decir dos como plural, o sea, omecali, dos casas, aunque ahí está en singular, que literalmente dice dos casas. Eyetlaxcali, tres tortilla o tres tortillas para el caso ya del español, y así podemos decir también o utilizar la palabra miak como muchos, miak omitl, miak panzi, omitl es hueso y panzi es pan. Bueno, entonces miak omitl son muchos huesos. Y ahí estamos también viendo de que es necesario reconocer el número y el género. En el español, en cuanto a género, la lengua náhuatl, pues no tenemos género. También podemos distinguir en la reduplicación de la primera sílaba. Entonces, tomahuac, que es gordo o grueso, podemos decir toctomahuac, toctomahuacuahuitl, o sea, los árboles o los palos están gruesos. Chichiltic, chichichiltic, o sea, chichichiltic, xochitl. En este caso estamos diciendo
las flores rojas. Tzilintic, viene de tzilintic, o sea, están duros. También, por ejemplo, saca, que es acarrear, y sasaca, ¿no? Estar acarreando como un verbo frecuentativo, que estás acarreando, no sé, piedras u otros objetos. También encontramos los colectivos. Los colectivos está como Tecacalach o Tetitla, que significa lugar donde hay muchas piedras. El Cuatitlamitl, de Cuatitla, puede ser el lugar donde hay muchos árboles y que puede ser un bosque, ¿no? También puede ser el Caltitlamitl, de Cali, viene de Cali, o sea, de casas, y Caltitlamitl se podría interpretar como lugar donde hay muchas casas, o sea, un pueblo o una ciudad. Xochititla, lugar donde hay muchas flores. Esos son de manera general, digamos, de cómo se pueden pluralizar, pero también podemos ver que ahí vimos ya un ejemplo de un verbo, ¿no? Saca es acarrear, entonces sasacatetl está acarreando piedras, ¿verdad? También eso es importante señalar. Bueno, en términos generales, eso es, o esa es la manera en que cómo se puede pluralizar. Pero algo que yo quiero que quede claro es que cuando nosotros hagamos las traducciones, lo tenemos que hacer de manera muy responsable. Entonces yo recomiendo que aprendamos a observar, aprendamos a escuchar, aprendamos a dialogar. En el diálogo se aprende muchísimo, en este intercambio de ideas nos va a ayudar, nos va a permitir a reconocer qué palabras usamos, con quiénes usamos algunas palabras, con quiénes no y hasta cuándo se usan esas palabras. Y también vamos a identificar hasta tonos, vamos a encontrar palabras en que no se gritan, palabras que son suaves. Bueno, pues eso sería todo, así es de que en la siguiente cápsula vamos a escuchar o voy a tratar de desarrollar un poco el tema que sería como la esencia de la lengua. Y con esto yo quiero que entendamos que las palabras no solo son eso, o sea, sonidos, tampoco nada más nos sirve para comunicarnos. Yo diría que nosotros somos palabra, porque la palabra nos ha formado en el cómo pensamos, en el cómo actuamos, en el cómo somos y hasta en el cómo aprendemos. Con esto me despido y muchas gracias. Hasta luego.